Miren, amados hermanos, el capítulo 1 del libro de los Hebreos dice, el versículo 1 y el versículo 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo voy a estar hablando del testimonio de Dios. Y testimonio es equivalente a una comprobación de la certeza de una cosa. Se comprueba una cosa y es una certeza de lo que se está hablando, de un testimonio. Y voy a estar hablando del testimonio de Dios. Y usted esté bien atento para que usted vea lo hermoso del testimonio de Dios. Ahora, el escritor del libro de los Hebreos, que se cree que es Pablo, cuando empieza este capítulo, sin preámbulo alguno, sin ningún principio de dar detalles, el autor pasa inmediatamente a ensalzar la superioridad de Cristo como culminación de la revelación divina. Mire cómo dice el pasaje bíblico. Dios habiendo hablado muchas veces. Y en el original dice Dios habiendo hablado en fragmentos, en fragmentos. El Dios que habló en fragmentos y de muchas maneras a nuestros padres, a nuestros antepasados, habló por fragmentos. Hermano, la revelación divina es una revelación divina que se va revelando poco a poco, paulatinamente, y mientras van pasando los tiempos se va incrementando la revelación. Son fragmentos, fragmentos. Y cuando habla de fragmentos, se pone de relieve la diversidad de porciones que se iban acumulando. Que se iban acumulando a lo largo de los siglos. Y estas revelaciones iban creciendo no solo en claridad, sino también en contenido. Se iban aclarando, mientras más tiempo pasaba, la revelación iba aumentando y cada día se veía más claro, más claro, más claro el contenido de la revelación. Y no solamente más claro, sino también el contenido de lo que traía esa revelación. ¿A través de qué? De estos fragmentos. Dios revelando poco a poco cosas, iba mostrando el plan divino, su propósito, su designio. Y nosotros, los estudiantes de la Biblia, paulatinamente hemos visto esa revelación, ese contenido y esa claridad de esa revelación. Ahora, no solamente habló muchas veces, habló de muchas maneras. Los distintos modos de comunicación de Dios. Cómo Dios se comunicaba por medio de leyes, promesas, hechos, historias, poesías, así como símbolos, tipos, parábolas y alegorías, etcétera. Muchas veces de muchas maneras, pero también lo hacía de esas maneras. En leyes, y revelaba símbolos, parábolas, y ahí iba revelando el contenido de Dios. Amén. Dios iba revelando. Bajo el viejo pacto, hermano, las revelaciones fueron hechas en ocasiones distintas por personas, en diversas leyes y formas de enseñanza, con diferentes grados de claridad.
Pero bajo el nuevo pacto, todo está hecho por una persona. Jesús, quien cumplió todo lo dicho y completó todas las profecías. Todas esas señales iba a llevar a una sola persona. Y la revelación total de Dios era ¿qué? Jesucristo. Ahí iba toda esa enseñanza de lo que Dios quería hablar, y el fin de Dios es llevarnos a Jesucristo. El Viejo Testamento era sombra, 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 pero el Nuevo Testamento, la revelación se hace ver de una vez y por todas. Jesucristo es la revelación que Dios estaba hablando por tantos tiempos a nuestros antepasados, y una vez vino Jesucristo, la revelación se completó. Después de la revelación hecha en Jesús y en su obra vicaria, escuchen esto, Dios no revela ya nada nuevo para salvación. Dios habló en Cristo, que era el medio de salvación, y después fue como si Dios se quedara mudo. No hay nada más que hablar. La salvación, el medio de salvación, el plan de salvación, cómo el hombre obtiene salvación, es en Cristo. Y una vez Dios da la revelación, ya no revela más nada en cuanto a salvación se refiere. Ya Dios no tiene nada que hablar en cuanto a la salvación, porque lo que hablaba antes en partes, ya lo ha hablado en el todo. De manera que Jesús es el todo, su Hijo es el todo. Las partes dejaron de ser para que llegara el todo. Y Cristo es el todo. Entonces, si alguien ahora quiere preguntarle a Dios en cuanto a la salvación y la vida eterna, no solo haría una necedad preguntarle a Dios cómo ser salvo, sino que haría agravio a Dios no poniendo los ojos totalmente en el todo, que es Jesucristo. Dios habló de muchas maneras, pero nos llevó al todo, al complemento total. Y el complemento total de la revelación es Jesucristo. Jesucristo es el medio que Dios da como medio de salvación al hombre. Y ya Dios, en cuanto a la salvación, lo dijo todo, lo habló todo, y ya está todo resuelto en Cristo. Juan el Bautista fue el último de los profetas que habló acerca de Jesucristo. Y como estábamos hablando, él preparó el camino. Por eso la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya todo concluye cuando llega la persona de Jesucristo. Si habló de un Mesías, si habló de una salvación, si habló de una redención, si habló de un cordero que iba a quitar el pecado del mundo, y cuando Jesús llega a escena, se completa el cumplimiento de todas las profecías. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo, en su obra redentora, es la revelación definitiva del Padre. Ya no hay más nada que revelar. El hombre necesita salvación y el medio de salvación es Jesucristo. Vamos ahora, para que veamos más claramente ese testimonio de Dios, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 9. Estoy hablando de la epístola de Juan. Hermano, las credenciales que acreditan el testimonio sobre Jesucristo es el mismo Dios. El que testifica quién es Jesucristo y qué es su obra es el mismo Dios. Ahora, Primera de Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, siempre que un hombre da un testimonio y nosotros recibimos el testimonio, pues lo damos por sentado de que es verdad. Porque ese hombre es un testigo de ese testimonio. Y nosotros entendemos que si él lo vio y él estuvo allí y da un testimonio de eso, es porque es verdad.
Pero si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que Dios tiene un testimonio. Dios tiene una verdad. Dios tiene algo que decir que es real, verdadero y veraz. Y este testimonio de Dios dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo. Dios está comprobando la certeza de una cosa. Y el testimonio que Dios va a dar es acerca de su Hijo Jesucristo. Cuando alguien cree en el Hijo de Dios, ese testimonio, esa verdad se establece en el que cree. Dios da un testimonio, está dando acerca un testimonio de Jesucristo. Cuando alguien cree en Jesucristo, está vindicando el testimonio que Dios está dando. Y está diciendo, Dios es veraz. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo corrobora en esa persona que cree lo que Dios dice. Aleluya. Pero cuando alguien no cree en la obra redentora de Jesucristo, está poniendo a Dios como un mentiroso. Eso es lo que dice Juan ahí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando alguien no cree en Jesús, no está creyendo en el testimonio que Dios ha dado. No cree lo que Dios ha dicho. En cambio, la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que Dios está dando en Cristo? ¿Cuál es el testimonio que Dios está dando? ¿Cuál es la certeza de lo que Dios dice? Esto no lo está diciendo un hombre. Y esto no lo está diciendo una organización. Esto lo está diciendo el mismo Dios. Lo que estamos revelando aquí en esta mañana es el testimonio de Dios. Lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo. En esta hora que la iglesia vive, la iglesia tiene que estar clara cuál es el fundamento que tiene, cuáles son sus paradigmas. ¿Qué es lo que cree la iglesia? ¿Dónde está la base del corazón de la iglesia y la entrega de la iglesia? Y se supone que la iglesia esté bajo el testimonio que Dios ha dado. Porque ese es el testimonio de Dios. Un testimonio es un testigo, está dando una veracidad de algo que ha visto. Por eso es que cuando el Señor envió a sus discípulos, dijo, id, sean mis testigos, vayan y prediquen el evangelio. Y aquí Dios está dando un testimonio. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Dios? Dice el testimonio de Dios, y este es el testimonio, el versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna. La verdad es que Dios nos ha dado vida eterna. Ahora, en el original no dice nos ha dado. En el original dice nos dio. Dios nos dio vida eterna. No es que Dios te va a dar vida eterna, es que Dios te dio vida eterna. Eterno es perpetuidad. Eterno es duración por siglos y siglos y edades y edades. Eterno es para siempre. La gente están tratando de prolongar su vida y que su vida tenga más tiempo, que puedan disfrutar más el tiempo de vida y alargar su vida. Pero por más que el hombre, a través de la ciencia y medicamentos y etcétera,
buscan alargar su vida, la vida sigue siendo una vida breve y corta. No obstante, Dios da un testimonio. Y Dios dice que el que acepta su testimonio tiene vida eterna. Tiene ya la vida eterna. Nos dio la vida eterna al que cree en el testimonio de Dios. Lo interesante de la iglesia es que la iglesia no está predicando ninguna falacia, ningún cuento, ninguna cosa superficial. La iglesia está predicando una verdad gloriosa y verdadera. La iglesia le está diciendo a un mundo que Dios ha dado un testimonio, que a través de ese testimonio que ya está completo, que es el todo, que es Jesucristo, el que cree en Él recibe el testimonio de Dios. Y si alguien recibe el testimonio de Dios, Dios le da a él vida eterna. Te dio la vida eterna. Pero ¿cuánto gozo producirá que cada vez que un cristiano está en el momento de pasar de este mundo al otro mundo, cuando pase lleno de gozo, alegría y entusiasmo? En vez de quejas, lamentos y lloros. La Biblia dice que el morir es Cristo, es ganancia. Es más, Dios se alegra de la muerte de los justos. Cuando un justo muere, deja el mundo de los que mueren para entrar al mundo de los que nunca mueren. La muerte debe ser una alegría. Vamos a ir a entrar al reposo de Dios para que en el día de la resurrección estemos con Él viviendo para siempre. Pero este testimonio no es un testimonio de hombres. Este testimonio no es un testimonio de una filosofía de una iglesia. Este es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna. Nos dio vida eterna. Si tú eres una de las personas que aceptaste el testimonio de Dios, te voy a dar garantía de que tienes vida eterna. Si recibiste el testimonio de Dios. Aleluya. La iglesia es la institución que Dios levantó en el mundo y son los sacados fuera. La iglesia es los sacados fuera. Y todo el que Dios ha sacado fuera es porque recibió el testimonio de Dios. Y esa persona fue sacada del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y llevado al reino del amado Hijo. Y esa persona fue sacada de las tinieblas y entró a la luz. Y esa persona salió de la muerte y entró a la vida. Y esa persona fue transformada por el Espíritu Santo y fue sellada con el Espíritu Santo y vino a ser propiedad de Dios, hijo y heredero, por el testimonio que recibió del que Dios ha hablado. Iglesia no es un nombre. Iglesia no es una institución. Iglesia es un pueblo redimido por la sangre del Cordero, llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y la cabeza de esta iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios dio vida eterna. Pero yo quiero decirte, amado, que el que recibe el testimonio de Dios recibe vida eterna. Y allí sí que no va a haber ninguna insuficiencia en nosotros. Estaremos en un cuerpo perfecto, glorificado. Todo lo que está de más se va a ir y todo lo que está de menos se va a implementar. Nos va a poner nuevo, nuestro Dios nos va a poner nuevo porque lo que nos va a dar es vida eterna. Ya la tenemos, pero en aquel momento será una realidad total.
¿Quiénes van a recibir la vida eterna? Los que son iglesia. Pero no la iglesia visible. Porque en la iglesia hay un montón de iglesias visibles. Estoy hablando de los que verdaderamente fueron separados, sacados, trasladados de un reino a otro reino. Y este es el testimonio de Dios. Nos ha dado vida eterna. Que siga la gente aquí entusiasmada con este mundo. Que siga la gente buscando valor a este mundo y que se olviden de las cosas espirituales. Todo va a perecer, todo va a caducar, todo es efímero, todo es pasajero. Pero el que ha recibido el testimonio de Dios tiene vida eterna. Y esta es, escuche, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. Yo tengo el testimonio de Dios y yo recibí el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna está en Jesús, en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene comunión con Dios. Hay gente engañada, sumamente engañada, donde le han abierto las puertas de una iglesia diciéndole que si eres de esa iglesia es que tú eres salvo, porque a través de esa iglesia está la salvación. Y los han engañado y les han mentido y los han llevado a morir sin esperanza. Una farsa total, haciéndole ver que por medio de esa iglesia reciben salvación. El 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es decir, la vida eterna. ¿Quién es el que tiene la vida eterna? El que tiene a Jesucristo. Este es el testimonio de Dios. Dios está diciendo, es a través de mi Hijo Jesucristo que se obtiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. No tiene que morirse para saber que no la tiene. Si no tienes a Jesús, si Jesús no es tu Señor, si Jesús no ha perdonado tus pecados, si Jesús no te ha dado el nuevo nacimiento, si Jesús no te ha transformado tu vida, te ha regenerado tu vida, te ha hecho una nueva criatura, tú no eres iglesia, tú no eres de Cristo, tú no tienes vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo y el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Iglesia, al tener comunión con Cristo, la comunión con Dios solo se puede alcanzar mediante la unión con Jesucristo. Por eso es necesario tener comunión con Jesucristo, porque tú no puedes nunca tener comunión con Dios si no tienes comunión con su Hijo. Para poseer a Dios, eso se realiza cuando se posee a Cristo. Si quieres poseer a Dios, tienes que poseer a Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida eterna. Jesús no dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Él no dijo eso. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Yo soy el puente. Yo soy la persona que tú llegas al Padre. Si no vas y me posees a mí, no puedes poseer al Padre. Para poseer al Padre hay que poseer a Jesús. Hay que tener comunión con Jesús. Gente confiando en religiones y en obras y en ley y en mérito. Usted los ve por ahí. Mira, hermanos, les hablo con mi corazón a ustedes. El evangelio de la gracia es el evangelio de verdad. La salvación en Jesucristo. Lo que el hombre no puede hacer por sus propios méritos, Cristo lo hizo en la cruz. Por eso ese día van a haber muchas sorpresas. Porque hay gente que están confiando en méritos de hombre.
en enseñanzas de hombre. Y los han engañado y ellos creen cosas que no son ciertas. Si Dios ha dado un testimonio y el testimonio es que para tener la vida eterna hay que tener al Hijo, ¿cómo viene otra persona y te dice que para tener vida eterna necesitas esa religión? O necesitas hacer esto, o necesitas aquello. Mentira, mentira, mentira. Cristo es el camino. El papel de Jesucristo en la obra de salvación es tan decisivo y exclusivo, que sin Él no hay salvación posible. Sin Jesús no hay salvación posible. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Cristo no hay salvación posible. ¿Por qué? Porque Él es el único camino de acceso que nos lleva al Padre. Y todos esos fragmentos, y todo eso que habló, y toda esa estructura que montó desde tiempos antiguos, concluyeron en Cristo. Vino el Salvador del mundo. Emmanuel, Dios hecho carne. Josué, el Salvador. Pedro dijo en Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay otro nombre, solamente hay un nombre de salvación. Y este es el mensaje de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres. Por eso es tan importante la vida de la iglesia. No es de extrañarnos el contraste que sigue. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay manera de entrar al cielo si no es a través de Jesucristo. Escuchen, si una persona quita a Jesucristo de su agenda, no importa cómo trate de invadir el cielo, nunca va a entrar al cielo. Y Jehová el Padre nunca lo va a permitir, porque el testimonio de Dios para dejar que una persona entre al cielo y herede la vida eterna es su Hijo Jesucristo. Fuera de Jesucristo no existe vida eterna. La iglesia tiene que entrar en una avanzada y buscar las vidas para que conozcan a Jesús. Tiene que haber una iglesia que confiese, no positivo. No, aquí no es pensamiento positivo ni confesión positiva. Una iglesia que confiese la obra redentora, total, concluida de Cristo en la cruz del Calvario. Llevó mis pecados, llevó mis iniquidades, llevó mis transgresiones y nunca más se acuerda de ellos. Me libertó, me redimió, me sanó, me dio vida, vida en abundancia. Ese eres tú, ese soy yo, la vida de Cristo. Ya está bueno. Por ende, tienes que afirmar tu paradigma, lo que crees, y confesarlo y actuar acorde a lo que crees. No es que tenemos a Cristo y que ya tenemos la obra completa, vamos a ser unos descuidados, vamos a estar en la casa de Dios, vamos a buscar de Dios, vamos a adorarle, vamos a amarlo, vamos a valorizarlo. Él es nuestro todo y nosotros estamos dispuestos a servirle. Tienes la vida eterna, tienes el testimonio de Dios, vive en ese testimonio. Vive en esa verdad. ¿Ustedes creen que ustedes necesitan otro testimonio más acerca de esto que hemos hablado? Si el que dio este testimonio acerca de Jesús es la autoridad máxima, nuestro Dios. Ustedes necesitan a alguien más que venga a decirle cómo encontrar salvación y dónde está la vida eterna. No, hermano, ya nosotros sabemos dónde estamos parados. Y no estamos mirando a los hombres, aunque respetamos a los hombres y las autoridades espirituales. Pero nuestra confianza no es de los hombres, nuestra confianza está en Dios. La iglesia adora a Jesús.